perfecto. Si os parece bien, comenzamos. Hoy tenemos un webinar en el que compartirán con nosotros Marianela Musso y José Ramírez. El webinar pues la verdad es que está muy de actualidad porque es sobre inteligencia artificial y lo hemos titulado El nuevo humanismo, la inteligencia artificial aplicada en proyectos. Va a ser en formato diálogo, entrevista, y como ya os he dicho, van a participar Marianela Musso, que tiene más de 20 años de experiencia en dirección de proyectos, en creación y gestión de oficinas de proyectos, y actualmente se desempeña como consultora en transformación organizacional, con énfasis en la mejora continua de procesos de negocio, usando marcos de trabajo Agile, Kaizen y Lean Six Sigma. Y por otra parte, también tenemos a José Ramírez, que es consultor y docente en instituciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Es investigador en el área de inteligencia artificial, con énfasis en aplicación de redes neuronales a problemas de reconocimiento de patrones. Además, es líder de procesos de transformación en corporaciones. Bien, pues como ya os he dicho, os voy a dejar con ellos. Y cuando finalicemos esta entrevista, diálogo, pues tendremos también un momentito para que podáis plantear vuestras preguntas, cuestiones, observaciones. ¿De acuerdo? Pues os dejo con ellos. Muchas gracias, Ángela. Bueno, para nosotros es un placer estar acá y compartir con ustedes este tema que es tan interesante. Bueno, para mí es un placer tener acá a José Ramírez. Les cuento que José fue mi profesor, fue mi jefe, y pues cuando yo estaba pensando cómo entender mejor, conocer mejor y aplicar mejor la inteligencia artificial, no se me ocurrió mejor persona que José. Y por eso le pedí no solamente que me explicara a mí, sino también que pudiésemos compartir esta información con el resto de las personas que quisiesen escucharnos y pues trascender, porque realmente eso es lo que necesitamos cuando tenemos este tipo de temas, este tipo de información. Así que José, muchas gracias por estar acá conmigo y con todos nosotros. Gracias, Marianela, es un verdadero placer. Bueno, entonces para comenzar, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu experiencia y trayectoria en el campo de la inteligencia artificial. ¿Qué te llevó a interesarte en este campo y cómo has estado involucrado en él a lo largo de los años? Bueno, pues sí, yo comencé en el área de inteligencia artificial. Toda mi carrera yo la he compartido entre la experiencia, digamos, de ejercicio profesional en corporaciones, en empresas y como emprendedor y en el ámbito universitario. Para mí, digamos, no entiendo, digamos, el desarrollo profesional de esa manera, ¿no? O sea, soy profesor, pero soy también consultor. Y a mediados de los 90, en la universidad, comenzamos a trabajar el tema de inteligencia artificial y creamos un laboratorio, el Laboratorio de Inteligencia Artificial, y yo fui el primer director del laboratorio y comenzamos a trabajar en el área de conocimiento de patrones, porque en ese momento lo que teníamos enfrente no era una inteligencia artificial generativa como la tenemos ahora, sino era más bien una inteligencia artificial evaluativa, ¿no? Las aplicaciones estaban más orientadas a procesar data y poder generar hipótesis sobre patrones, poder hacer buenas clasificaciones, recomendaciones, etcétera, ¿no? Y digamos que ahí tuvimos grandes satisfacciones y éxitos, y a principios de los 2000 quizás comenzamos a trabajar en las primeras aplicaciones en el mundo real, en la industria petrolera. Y eran aplicaciones que básicamente procesaban un gran volumen de datos y efectuaban recomendaciones de lugares de perforación, inyección de gas. Era sumamente emocionante, porque bueno, el negocio petrolero es un negocio muy bueno. Entonces, cuando uno de estos modelos lograba hacer una predicción correcta y la
la explotación era en el lugar adecuado y con los parámetros adecuados, la rentabilidad era enorme. Entonces eso dio pues mucha atracción, ¿no? Creo, mucha atracción. A partir de ahí, bueno, me he seguido muy vinculado, pero el problema básicamente que enfrentábamos era desde el comienzo, uno, la capacidad computacional, que para los modelos de inteligencia artificial es muy demandante, y por otro lado la disponibilidad de datos, que siempre fue una gran restricción. Hace unos 10 años comenzaron a generarse estos modelos que hoy conocemos como modelos generativos, que digamos, no enfrentan esas limitaciones. O sea, tienen capacidad computacional en la nube prácticamente ilimitada y tienen acceso a ilimitado también a los datos porque están conectados a grandes modelos en Internet. Entonces, digamos que en este momento es lo que estamos viendo es como la cosecha de algo que se ha estado gestando durante muchos años y que no podía tener este tipo de, digamos, de relevancia o pertinencia general porque, digamos, que no tenía no contaba con los recursos ni computacionales ni de datos suficientes, pero ahora sí los tenemos. Muy bien. Y José, hablando un poco de justamente el tema que le dimos hoy a esta entrevista, el nuevo humanismo. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial está transformando el mundo actualmente? ¿Qué desafíos crees que nos podemos enfrentar? ¿Sabes qué? Yo veo que, digamos, hay cierto peligro en evaluar este tema en los extremos, ¿no? Y se ve mucho, sobre todo, bueno, en redes sociales, en tipo, digamos, de contenido que no es especializado, que la discusión en muchos casos se orienta a los casos extremos, es decir, al caso extremo de solo una inteligencia artificial que logra dominar al hombre y tomar control, etcétera, etcétera, según los extremos, y la otra, los proponentes de ser inteligencia artificial, esto es una locura, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando evaluamos algo en los extremos siempre nos perdemos de cosas. Para mí, uno de los puntos más importantes es que veamos esto como un modelo colaborativo. De hecho, es la manera en la que tiene más sentido, sobre todo en las empresas. Una de las metáforas que a mí me gusta proponer es ver los modelos de inteligencia artificial como miembros del equipo, como roles del equipo, ¿no? O sea, como un miembro más que puede tener un cierto rol y unas ciertas responsabilidades, unos roles y responsabilidades dentro de un equipo de trabajo, y que esos roles y responsabilidades dependen de la naturaleza de cada problema que se quiere resolver. En este momento, digamos, es mucho más amplio, ¿no? Como mencionaba en el pasado, ese rol era básicamente el evaluador, o a lo mejor el recomendador general. Ahora ya los roles pueden ser mucho más variados, ¿no? Y otro tema, digamos, que como reto que se tiene es el tema ético, ¿no? Y en el tema ético, yo creo que también corremos el riesgo de enfocarlo de manera inadecuada, ¿no? En muchos casos, sobre todo en las universidades, se está evaluando el problema o tratando de controlar el uso de inteligencia artificial de la misma manera que se trata de controlar el tema del plagio. Y todos sabemos que es totalmente inútil. Es decir, la detección de plagio por mecanismos de evaluación, Turnitin, etcétera, software es realmente no muy bueno. Y al final los docentes tienen que apelar a mecanismos de evaluación mucho más creativos, ¿verdad? Para garantizar que exista el proceso de aprendizaje correcto y no simplemente evaluar si una asignación fue hecha por el estudiante o no, ¿no? De la misma manera, sucede con la inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que aquí sí hay un punto importante a discutir, y a lo mejor podemos ir más sobre esto, que es que nosotros interactuamos con inteligencia artificial cada vez más sin saberlo.
En muchos casos, los chatbots de algunos servicios son basados en inteligencia artificial. Los chatbots de algunas empresas con las que interactuamos, los botones de, digamos, ayuda, en algunos casos, sobre todo hace 4 o 5 años, era como obvio que era un robot que seguía un script, pero en este momento las capacidades de diálogo son tan buenas que no es muy evidente. Entonces, ahí yo sí creo que como usuarios, yo sí creo que existe la necesidad, en mi opinión, de tener una regulación y que nosotros cuando estemos interactuando con sistemas, de alguna manera, podamos saber, tener un disclosure de que estamos interactuando con una IA y no con un humano. Así como un humano se presenta y dice, mi nombre es José Ramírez, hoy voy a atenderlo, etc., debería también el modelo decir que no es un humano. Yo creo que salvo eso, yo no debería mayor problema a la regulación en términos de interacción. Y luego está el tema de responsabilidad, que en ciertas áreas es menos complicado, pero en áreas, por ejemplo, como médicas, etcétera, en las que existen liabilities o responsabilidades. ¿Qué pasa si un modelo de inteligencia artificial sugiere, por ejemplo, una intervención médica y no era lo adecuado? Es decir, en el caso de que eso lo haga un médico humano, existe todo una legislación, sabemos cómo tratar con eso, ¿no? ¿Qué pasa si es el que tuvo, digamos, el que tomó la decisión? O sea, ¿quién sería el culpable? Son los desarrolladores, los que soportan el modelo. Entonces, ahí, digamos, es donde en lugar de tener el uso de los modelos, debemos más bien ser creativos y decir que, bueno, probablemente en esos casos un humano, ¿no?, debe interactuar con ese modelo y tomar la última decisión, ¿no? Tener como la decisión final basada pues, en este otro nuevo miembro del equipo, ¿no? Pero ahí, nuevamente, caso a caso, ¿no? Hay muchas, digamos que tenemos que repensar muchos de los procesos que tenemos y los problemas que enfrentamos, pero no para rechazar el uso de estos modelos, sino para ver de qué manera pueden integrarse para generar beneficio y digamos, básicamente eso, para generar beneficio y no crear más riesgo de los que ya tenemos. Sí, sabes que te escucho hablar y yo me imagino entonces que dentro de mi equipo de proyectos genero a una persona de inteligencia artificial que le pongo un nombre, no sé, Pedro, y entonces pertenece a mi equipo, sin embargo, pues debe ser monitoreado, ¿no? No es que se le va a dar la potestad de la toma de decisiones, sino que forma parte del equipo, por ejemplo, y esto lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, en temas de desarrollo de software, entonces ese miembro del equipo es el que haría QA, Quality Assurance, algo así. Así es, o el que puede determinar si las historias de usuario están completas, son claras, ¿no? O puede determinar si una métrica está fuera de rango y tenemos que prestarle atención, sí, sí. Ok, súper. José, y con respecto a quizá el temor, porque lo he escuchado mucho, y bueno, hay personas que lo toman como algo de temor. ¿Es posible que la inteligencia artificial pueda igualar o superar las capacidades cognitivas de los humanos? Claro, depende, la definición de cognición es muy amplia, ¿no? Yo pienso que hablando de sistemas computacionales en general, hay muchos sistemas computacionales que superan capacidades cognitivas humanas. Ciertas capacidades cognitivas, por ejemplo, la capacidad de lectura, procesamiento de texto. Hace muchos años que sistemas computacionales, ni siquiera inteligencia artificial, sino más básicos, superan nuestras capacidades, ¿no? Es decir, que pueden evaluar más data points, modelos muy complejos que escapan a nuestro entendimiento, como el clima, por ejemplo. Hace muchos años hay modelos que superan muchos modelos de cálculo que pueden calcular trayectorias, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si lo que estamos hablando es de creatividad,
ahí sí hay un punto en la que a mí me parece que existe una limitación. Incluso cuando estamos hablando de los modelos generativos actuales. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, bueno, sí, quizás podemos hablar un poco más sobre ella, estamos hablando básicamente de modelos que no solamente evalúan datos y generan respuestas, sino modelos que pueden combinar de manera novedosa piezas y generar algo que no haya sido presentado antes. Pero no existe una verdadera creación. Es decir, el ser humano hasta ahora es el único ente que es capaz de crear algo literalmente de la nada, o sea, algo que no existía, algo absolutamente nuevo, ¿no? Una forma de ver algo que nadie antes lo escribió ni lo pensó, ¿no? La teoría, digamos, de los agujeros negros surgió de un experimento mental. Eso no está... Este tipo de cosas, en este momento en los modelos que tenemos, incluso en la inteligencia artificial generativa más avanzada, es imposible. Es decir, entonces, yo diría que la frontera está en eso que llamamos genéricamente creatividad, ¿no? Que tiene que ver con sacar algo, producir algo metafóricamente de la nada, ¿no? De algo que no podemos nosotros mismos ni siquiera entender, ¿no? Evidentemente, la creatividad se ha estudiado mucho y cuando algo, digamos, se nos ocurre algo que efectivamente es nuevo, hay teorías de que, bueno, son asociaciones que se dan en nuestro cerebro, etcétera, etcétera, pero no entendemos, es caótico, es algo que no le damos forma. Bueno, como no le podemos dar forma y como no podemos modelarlo, pues tampoco lo podemos reproducir en un modelo. Hasta ahora los modelos son construidos, ¿no? Entonces, resumiendo, tendríamos que enfrentarnos a dos tipos de inteligencia artificial. Una que desde el comienzo se ha pensado, ¿no? Una inteligencia artificial que se pueda escribir a sí misma, ¿okay? Se pueda reescribir a sí misma, que es lo que nosotros hacemos con nosotros, y que basado en esa reescritura de mismo pueda generar cosas de la nada, generar nuevas ideas, nuevos conceptos a partir de esa reescritura propia, ¿no? Muy bien. No, qué interesante, José. Suena como ciencia ficción, yo sé, pero también la inteligencia artificial generativa hace 10 años sonaba como ciencia ficción y es absolutamente normal en este momento. Wow. A ver, cuéntanos de las aplicaciones más emocionantes en las cuales tú has presenciado o en las que has trabajado. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Sí, bueno, mencioné un poco el trabajo en la industria petrolera y les explico un poco cuál es el problema ahí, ¿no? El problema es que siempre es muy difícil cuando nos enfrentamos a problemas que tienen muchas variables, muchos datos, ¿okay? Como el lenguaje, por ejemplo. El lenguaje es un problema realmente muy, muy serio. Y es un problema muy serio porque podemos expresar exactamente la misma cosa de múltiples maneras, en el mismo idioma, pero de múltiples formas. Entonces es un problema muy complejo. Y si mezclamos, además, digamos, formas diferentes, énfasis, lenguaje corporal, o sea, el lenguaje es un problema. Por eso es que es tan excitante lo que está sucediendo con aplicaciones específicas como ChatGPT. Pero en mi caso particular, y voy a hablar un poco de eso, porque para mí en la interacción con ChatGPT como aplicación y con GPT como modelo, realmente me ha dado muchísima alegría, ¿no? Que finalmente estemos ahí. Pero el trabajo en procesamiento de patrones es un trabajo sumamente importante y esa es el área en la que la inteligencia artificial más se ha desarrollado. Digamos que lo que estamos viendo ahora es muy incipiente en inteligencia artificial generativa, pero la inteligencia artificial evaluativa ha hecho algo muy, muy importante, que no es generar
nuevas piezas de información, como lo está haciendo GPT, sino automatizar. Y ha hecho por la automatización algo, y estamos hablando de áreas no solamente de software, sino de hardware, de robótica. Es decir, la cantidad de automatización que se ha podido hacer por la inteligencia artificial es tremenda. Y la automatización para nosotros como civilización es súper importante. No solamente para temas de eficiencia, etcétera, sino precisamente por el tema de este webinar, para el humanismo, es decir, para que el ser humano pueda realmente tener tareas y trabajos que físicamente no sean tan demandantes, que pueda dedicarse también a unos trabajos que sean más llevaderos, intelectuales, y también para que puedan tener un balance vida-trabajo mejor. Es decir, la automatización a todo nivel creo que ha sido un logro tremendo. Y para mí eso comenzó hace algunos años y ya en este momento para ninguna empresa es algo a evaluar. Es casi que un sí. Es decir, ¿qué podemos automatizar? Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en este momento en los centros de contacto, para toda empresa eso es absolutamente obvio que se tiene que hacer. Lo que se hace para el procesamiento estadístico de datos, todas las empresas lo pueden hacer. Es decir, la automatización que es posible a través de modelos de inteligencia artificial quizás es una de las áreas de mayor consolidación y nuevamente, eso se veía como un riesgo o como un problema de sustituir personas, y bueno, y no es así. Y no es así porque afortunadamente pudimos integrarlos a nuestros modelos de gestión y a nuestros modelos de conducción de empresas. Y sabes que me parece fascinante lo que dices y justamente el nuevo humanismo, porque yo celebro el hecho que si tenemos estos modelos que pueden automatizar muchas de las cosas que nosotros hacemos manualmente, entonces esto implica que nos vamos a poder dedicar a eso que nos hace desarrollarnos más como humanos, o sea, poder conectar más con la naturaleza, poder compartir más con las personas, con nuestra familia, poder quizá, y bueno, por lo menos a mí me gusta mucho conectarnos con las artes, con la expresión, o sea, porque justamente por estos trabajos que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, pues no teníamos tiempo de hacer estas otras actividades que ahora sí tenemos tiempo, ¿no? Entonces es fascinante para mí Sin duda. el hecho de contar con este nuevo humanismo. Sin A duda. ver, a ver, José, y cuéntanos cuáles son las tendencias o avances que se espera ver en los próximos años. Bueno, en este momento, digamos, la tendencia fundamental es tener modelos generativos y cada vez modelos generativos más poderosos. Quiero explicar aquí un poco, ¿no? de qué se trata, ¿no? Seguramente muchos han tenido la ocasión de ver y algunos interactuar con aplicaciones como ChatGPT. ChatGPT es una aplicación que interactúa con un modelo. Aquí lo importante son los modelos, no las aplicaciones. Es decir, el modelo aquí es GPT y es un modelo que esta empresa OpenAI ha podido desarrollar, que su primera versión, la primera versión con la que yo pude interactuar es en 2008. En este momento está la versión 4, que es la versión que está, digamos, disponible. Y básicamente el modelo es un modelo inmenso de lenguaje. Y cuando hablamos de modelo inmenso de lenguaje, no es solamente un modelo que conoce el inglés. O sea, GPT conoce español, conoce francés, conoce una serie de idiomas, pero además que son lenguajes humanos, pero también conoce lenguajes no humanos. Es decir, GPT conoce SQL, conoce Python, conoce Java. Es decir, cuando hablamos de lenguajes, de modelo de lenguaje, es un modelo amplio de lenguaje. Conoce el lenguaje de símbolos, o sea, conoce realmente, y lo que hace es tratar de modelar la interacción y la manera en la que nosotros utilizamos el lenguaje. ¿Por qué esto me parece importante como tendencia?
Porque existen teorías, y yo comparto esta teoría, de que nosotros no podemos razonar sobre algo hasta que no le damos un nombre. Es decir, nosotros tenemos algo enfrente y entonces yo empiezo a describírtelo. Bueno, es un objeto que tiene como un plano y tiene como cuatro polos y así. Hasta que yo no digo, bueno, vamos a llamarlo silla. Hasta que no le damos un nombre, no podemos comenzar a razonar y a discutir y a avanzar sobre eso. Entonces, el lenguaje es vital para el razonamiento. Por eso, esta tendencia de comenzar con modelos de lenguaje y modelos grandes de lenguaje, Large Language Models, que son de lo que nos estamos hablando de lo que estamos hablando en GPT, es tan importante, porque estos modelos tienen la capacidad no solamente, y lo que vemos con ChatGPT es una pequeña aplicación que interactúa con el modelo conversando, por eso se llama chat. Pero existen otras múltiples maneras de interactuar con GPT, múltiples otras formas. Es decir, podemos tener un sistema nuestro en nuestra empresa que utilizando un API, un API pueda interactuar con GPT. Aquí tenemos ya una aplicación ya prehecha, que es Chat, que es lo fascinante, es que es tan democrática, tan disponible, que interactuamos con el modelo conversando. Y lo que hace el modelo, lo primero que hace el modelo cuando nosotros escribimos algo, es tratar de entender qué le estamos diciendo. Esto es una pregunta, esto es una afirmación, esto, digamos, basado en lo que me dijo antes, en qué contexto es esto. Y por eso es que nos fascina tanto que las respuestas son muy buenas, y son buenas porque no simplemente toma lo que le decimos y trata de buscar en su base de datos cuál es la posible respuesta, sino que lo primero que hace es analizar lo que decimos y decir, ¿qué es lo que me está preguntando Marianela? ¿Qué es esto? No, esto no tiene signo de interrogación, pero esto es una pregunta, definitivamente. Entonces déjame responderme. O no, esto es una afirmación y lo que debo decirle es que sí o que no. Entonces existen unos niveles como de análisis para después, utilizando esta misma capacidad de análisis, hacer generación. Y es como nosotros aprendemos a hablar. Nosotros aprendemos a hablar primero imitando, oyendo. Nuestra mamá dice una cosa y empezamos como a entender el patrón y utilizamos ese mismo mecanismo que aprendimos para entender, lo utilizamos para generar. Entonces, digamos que como tendencia, esto es, digamos, vamos a tener muchos años por delante para que podamos llegar a tener un uso tremendo. Es decir, este es uno de los, es muy emocionante porque es uno de los momentos en que tenemos un modelo en el que las capacidades, las posibilidades superan lo que podemos tener en la mente. Es decir, es la creatividad. Yo lo compararía, puede ser exagerado, lo compararía con la primera disponibilidad comercial de Internet, en el que estaba ahí y decía, bueno, pero estos son una serie de computadoras conectadas y tal, y ya. Y el límite fue nuestra creatividad. O sea, lo que podíamos hacer con ese modelo de interconexión. Bueno, sucede exactamente lo mismo con estos modelos. OpenAI va a seguir desarrollando el modelo, otras empresas van a seguir desarrollando otros modelos. Y yo creo que la tendencia en este momento son dos. Una, yo creo que ChatGPT no es una aplicación que va a durar mucho tiempo. Digamos, algo que le ha dado mucha promoción, pero realmente la tendencia es la forma en la que nosotros cada vez más vamos a aprender cómo integrar modelos como GPT a nuestras aplicaciones empresariales. O sea, cómo nuestras aplicaciones van a poder interactuar con el modelo, cómo nuestros sistemas de gestión de proyectos van a poder interactuar con el modelo, o cómo nuestros sistemas de evaluación, por ejemplo, de portafolio van a poder interactuar con el modelo. Es decir, y en este momento GPT tiene un modelo generado por OpenAI, pero otra tendencia es que nosotros podamos tomar ese modelo y cargarlo, alimentarlo con nuestra data, con la data de nuestra empresa, con la data de nuestra institución, con la data de nuestro sector.
de tal forma que sea un modelo de lenguaje ya no general, sino sea especializado y experto en nuestra área. Y eso es sumamente importante porque, me olvidé mencionar antes, uno de los riesgos que tenemos ahora y que muchas empresas, los departamentos legales están corriendo a estas alertas es no colocar data confidencial de la empresa en ChatGPT porque bueno, va a formar parte del modelo general. Entonces, si nosotros podemos interactuar con el modelo de forma privada, que ya OpenAI lo da como posibilidad, mitigamos ese riesgo, ¿verdad? Porque la data se queda dentro de nuestro ámbito. Entonces, creo que esa es una tendencia de ver de qué manera los modelos generativos como GPT los vamos a poder integrar cada vez más a nuestros procesos y a nuestros sistemas. Wow, José, qué interesante. Me encanta todo lo que has dicho. Bueno, pero ahora vamos a entrar en materia, en por lo menos lo que me compete a mí con respecto a la gerencia de proyectos, ¿no? Porque también de alguna forma yo pues estaba investigando igual cómo la inteligencia artificial me puede apoyar a mí como gerente de proyectos o como líder de una oficina de proyectos. Entonces, me gustaría acá un poco que nos hablaras de algunos ejemplos específicos de cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada en este campo. Sí. Bueno, quisiera ir un paso, un poco atrás de cómo comenzar con el uso de inteligencia artificial en cada una de nuestras empresas. O sea, ¿cuál es mi idea? En Kaplan, yo soy director de transformación ágil y delivery en Kaplan, en Norteamérica, que es una empresa de educación. Y tomamos una decisión. Y la decisión fue, y es una decisión que muchas empresas toman cuando hay conceptos nuevos, que es la creación de un centro de excelencia. Muy bien. ¿No? Ya existía, en Kaplan existía, como probablemente existen en algunas de sus empresas, los Lean Agile Center of Excellence, los centros de excelencia para Lean Agile. Bueno, nosotros creamos un centro de excelencia para Generative AI. ¿No? Entonces, hay un grupo de personas, sponsors, stakeholders, gente, digamos, a todos los niveles de la empresa que forman parte de este centro de excelencia. Este centro de excelencia, como probablemente saben, el concepto de centro de excelencia es importante para las empresas porque es el que se encarga de hacer la evaluación de posibles aplicaciones, cómo trasladar los conceptos y diseminarlos internamente. Entonces, yo creo que ese es el primer paso a seguir. Yo estoy convencido, yo soy un absoluto convencido de que todos los cambios comienzan con un cambio de mindset, con un cambio de forma de pensar. Entonces, el Centro de Excelencia está para eso y está también para poner disponibles a nivel de la empresa o de institución, o sea, disponibles los recursos, abrir la conversación, digamos, encauzar las dudas, conectar a la gente, etc. Entonces, creo que el Centro de Excelencia es y bueno, el nombre suena así como remontante, pero no, puede ser algo pequeño. Usualmente debe comenzar con algo pequeño. Un grupo de personas que verdaderamente sean los campeones de esto. Luego, inmediatamente, una de las primeras, una vez que se pase como de la primera etapa de crear awareness, crear, digamos, que la gente esté al tanto y que tenga los recursos. El siguiente paso sería empezar a hacer un descubrimiento de oportunidades, ¿no? Y ver dónde están. Nosotros, y hablando aquí ya de aspectos prácticos, identificamos oportunidades a mucho nivel, ¿no? Como una empresa de educación, había, digamos, por ejemplo, un proceso que consume mucho tiempo, que es el proceso de generación de exámenes, ¿no? Una de las cosas que hace Kaplan es que
ayuda a personas que vienen, por ejemplo, de otros países y tienen que certificar o validar sus títulos, ¿no? Abogados, médicos, etc. Entonces, tienen que presentar exámenes que en los Estados Unidos son exámenes súper complejos, en los que, bueno, una vez que lo pasas, que puedes ejercer tu profesión. Entonces, parte de los procesos de enseñanza y de los productos de Kaplan es tener bases de preguntas muy, muy grandes, inmensas bases de preguntas, y basados también en contenido, generar cada vez preguntas diferentes, ¿no? Porque estos exámenes cambian continuamente. Entonces, la generación, estamos evaluando ya un sistema que genera preguntas. Se genera diferentes tipos de preguntas en diferente orden, con diferentes, digamos, redacciones, etc. Y ya en este momento está generando preguntas que los expertos, los advisors, consideran que son de buena calidad. Si esto logra resolverse, bueno, las mejoras van a ser tremendas en ese proceso de la empresa, que es un cuello de botella importante, ¿no? Generar siempre quiz diferentes, formas diferentes, retos diferentes para los estudiantes. Así hay otras áreas, digamos, de optimización que se están abordando. Hablando del área de proyectos, que es donde debemos enfocar, nosotros pues, tenemos unos sistemas de gestión de proyectos, bueno, a nivel de los grupos, a nivel de los programas y a nivel de portafolio. Y ahí ya estamos evaluando, hay algunos elementos que ya están integrados con los software que utilizamos en la empresa. Software como Jira, por ejemplo, ya tiene ciertas integraciones de inteligencia artificial, Confluence también, Power BI también, que es nuestra herramienta de BI. Pero hay otras que no, y estamos utilizando interacciones directas con GPT o utilizando ChatGPT para cosas como esta, por ejemplo. Nosotros identificamos que gran parte de los cuellos de botella y los retrasos en la ejecución de proyectos tienen una relación directa, una correlación directa con la calidad de las historias de usuario. Si un desarrollador toma una historia y no está clara, probablemente va a pasar un día, 2 días tratando de clarificarla, ¿verdad? Y eso genera. La calidad de las historias es algo que a veces es un problema del lenguaje. Entonces inmediatamente dijimos, esto es algo que se puede explorar con GPT. Y efectivamente. Entonces tenemos 3 proyectos pilotos que están usando GPT para 2 cosas. Uno, para generar borradores de historias basadas en descripciones textuales que dan los product owners. ¿Okay? Que es lo que te historia hacer. Y el género, porque ya GPT conoce el lenguaje de un acceptance criteria. O sea, entonces, es decir, genera el criterio de aceptación y lo genera en el formato. ¿Bien? Y lo que se está generando está bastante bien, digamos, como borrador inicial. Esto le ahorra un montón de tiempo a los product owners. Y estamos haciendo esto al comienzo y al final. Es decir, al final se toma la acceptance criteria, se toma la descripción y se interactúa con el modelo y le dice, verifica si esto es suficientemente claro, ¿no? Y genera recomendaciones, nuevamente, desde el punto de vista del lenguaje, porque el problema aquí es un problema del lenguaje. Si esto se entiende perfectamente, aquí lo que quiere decir esto y aquello. Digamos que esto pareciera algo menor, pero no es menor. Es decir, es un problema realmente muy grueso. El otro problema en el que estamos explorando en este momento es en el manejo de portafolios. El manejo de portafolios es un problema multifactor. Ahí tenemos cada una de las ideas, utilizamos un sistema, independientemente de la herramienta que parte de las ideas, después los insights, luego se hacen estudios esfuerzo-beneficio, impacto-esfuerzo, etc. O sea, es un problema multifactor. Cada vez que agregas un insight más, ahí tienes que volver a evaluar, qué haces primero, etcétera, etcétera. Esto es una aplicación perfecta para modelos evaluativos. De hecho, tenemos un modelo evaluativo que nos sugiere un ranking. ¿Okay? Por supuesto, ese ranking no es perfecto, porque, y les doy un caso, seguramente en sus empresas tienen esto, ¿no? Recuerdo que en el último trimestre, el ranking colocaba de primero 2 o 3 iniciativas de primero,
y de cuarto una iniciativa en el área de nursing, de enfermería. Sin embargo, la decisión de la empresa fue trabajar en enfermería, porque ahí pasa por otros temas, pasa un poco por temas que ahí está la frontera en inteligencia artificial, es decir, no, que pensamos, y es algo especulativo, que este va a ser un área de demanda. Y tiene que ver con inteligencia artificial, porque si leen artículos sobre dónde la inteligencia artificial pudiera inicialmente no ser muy exitosa, tiene que ver con este tipo de tareas, como por ejemplo personas interactuando con personas, como es el caso, por ejemplo, de la enfermería. Es decir, alguien que atiende a otro, el otro lo necesita de una persona, necesita de un sistema. Entonces, se determinó, sobre todo en los Estados Unidos, que necesitamos más enfermeros y enfermeras. Necesitamos más personas con ese tipo de capacidad. Y Kaplan se dedica a adiestrar, ¿no? A generar contenido. Entonces, no, vamos a sacar esto del cuarto, vamos a colocar en el primero, pero yo creo que es interesante por algo que tiene que ver con una idea, una especulación. Eso no lo puede hacer el modelo. El modelo no trabaja con especulación. No tiene esas limitaciones. Otra área importante es generar insights basados en métricas. Todos usamos métricas, ¿no? Nos encantan las métricas son fantásticas, pero a veces las correlacionamos mal, pensamos que hay causalidad y no hay causalidad, etc. Nosotros específicamente en Kaplan, utilizamos Power BI, pero bueno, Tableau, Google Data Studios, hay muchos sistemas que se conectan a las herramientas de control de proyectos que pueden evaluar qué pasó en proyectos pasados, qué sucedió, qué está sucediendo, este grupo, este team, esto va en esta dirección, tenemos que hacer esta corrección. Bueno, nos está yendo bastante bien en la generación de alertas tempranas. O sea, antes de que la métrica pueda indicar el patrón, el modelo detecta el patrón de lo que puede estar sucediendo. Entonces, la generación de insights es importante, sobre todo es importante para empresas que tengan modelos ágiles, porque en los modelos ágiles las métricas no son consumidas por un grupo, sino son absolutamente transparentes y visibles, ¿no? Son lo que se llaman information radiators, o sea, están ahí y la gente los ve. Entonces, hay veces que son tantas las correlaciones que no podemos detectar algo que está sucediendo. Cuando el modelo sugiere, y esto digamos, es como una aplicación, es como una pepita de oro, porque dice, aquí puede estar sucediendo esto. O sea, el problema, aquí hay un cuello de botella en los peer reviews, en las evaluaciones y tal, y pareciera que es un problema de asignación. Esto para un Scrum Master o para un Project Manager es algo valiosísimo, ¿no? Simplemente un input que dice, déjame ver. Dice, ¿sabes qué? Parece que sí. Entonces, esta alerta temprana puede reducir un montón de problemas. No solamente la desviación del proyecto, sino unas cosas peores, que es el desgaste humano, la degradación de las comunicaciones en el grupo, porque empiezan digamos, a haber fricciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto está funcionando muy bien. Voy a dar un ejemplo malo. Se intentó, el grupo de ingeniería, la vicepresidencia de ingeniería, ha hecho varios experimentos para generar código. Y los resultados son bastante mediocres. O sea, no es un código, en ninguno de los lenguajes que se utiliza, no es un código bueno como para ilustrar el concepto, pero no es un código que pueda decirse que está a nivel ni siquiera de un desarrollador junior. O sea, no es un código que pueda ir a ser considerado para todavía. Pero lo contrario sí lo hace muy bien. Es decir, si existe el código ya desarrollado para un módulo o para un feature y queremos generar documentación, que siempre es un dolor de cabeza, que a los desarrolladores no les gusta hacer,
y que tiene que ser muy concreta porque no queremos mucha documentación, el modelo lo hace muy bien. Es decir, tomar un código ya hecho para un feature, es decir, genérame la documentación para que de esto. Y la documentación es básicamente la explicación de lo que el código hace y sus objetos, que es suficiente para que un programador nuevo pueda, antes de ver el código, leer, esto sí, ok. O sea, que los procesos de onboarding se hacen más suaves. Este es un ejemplo en el que la generación de código no pareciera ser buena, pero el análisis y la generación de documentación del código sí es muy bueno. Y hay otro ejemplo que se está explorando ahora, que es para control de calidad, para QA. Una de las cosas que más se preocupan las empresas, y nosotros no somos excepción, es cada vez tener más QA automatizado. O sea, scripts que hagan pruebas. Es inevitable tener QA manual cuando estamos haciendo cosas nuevas, ¿verdad? Un nuevo feature que uno tiene que probar. Pero el principio básico es que no probamos algo 2 veces. Es decir, si ya lo probamos la primera vez, lo probó un humano, la segunda vez no lo puede probar un humano. Tiene que probar. Entonces, y esa generación de los scripts es algo que estamos explorando porque es algo bastante estructurado. O sea, y en cierto sentido es hasta repetitivo, no es muy creativo. Es decir, lo creativo aquí es el experto en QA que genera los casos de prueba. Y aquí vamos a probar esto, y porque tiene que tomar el criterio de aceptación, porque tiene que tomar algunos conocimientos de contexto y decir, bueno, vamos a probar este caso, y este caso, y este caso, y este caso. Y con estos 3 casos vamos a probar este criterio. Esa es la parte creativa. Luego la generación de los scripts es algo muy mecánico. Entonces, digamos que nos puede ayudar a estar no al 100%, pero cercanos al 100% en términos de que cada vez que movemos código de producción, muy rápidamente movemos también el QA automatizado a producción. Eso es una tranquilidad para las empresas que, digamos, esos scripts pueden estar corriendo todos los días. Cuando introducimos algo nuevo, él verifica que, bueno, no sé si esto nuevo funciona, pero no daña nada de lo que ya estaba. Exacto. Si lo que ya estaba sigue funcionando bien, eso es una gran tranquilidad, ¿no? Pues esas son áreas, digamos, y nuevamente, es como yo siento que cada día que estamos como arañando la superficie, pero no es el modelo el que nos va a dar la solución, es nosotros entendiéndolo primero, tratando de entender sus posibilidades, que podemos ser los protagonistas de esto, buscando las aplicaciones dentro de nuestra empresa y la forma adecuada de integrarlos en la empresa. Bueno, o sea, nos podríamos quedar acá, no te digo horas, hablando de eso. Ok, bueno, y para cerrar, para darle paso a las preguntas, simplemente un mensaje que quieras transmitir acá, pues a los que están escuchándote con respecto al beneficio y cómo se puede aprovechar mejor el potencial de la inteligencia artificial. Bueno, un comentario general, pero esto, digamos, no es solamente para esto, sino para que yo utilizo para todas las cosas de la vida. Es que para mí un día bueno es un día en el que aprendo algo nuevo. Y creo que la curiosidad es algo que tenemos que cultivar. Tenemos que tratar, en mi caso particular, yo trato de, cuando veo algo que no entiendo, nosotros tendemos a crear juicios, más bien prejuicios, ¿no? Yo les recomiendo que eliminen los prejuicios por la curiosidad. O sea, entender primero y luego, bueno, a lo mejor juzgar, pero primero entender. La inteligencia artificial es algo que nosotros tenemos que ver de qué manera hacemos sinergia con ella. Y eso está en nuestro control, definitivamente en nuestro control.
dejar a un lado los modelos extremistas de cero ser humano o cero ya, y tratar de ver cómo generar la interacción. Y otra recomendación, aparte de la recomendación del centro de excelencia, que el centro de excelencia no tiene solamente que ser para la empresa, uno puede tener su propio centro de excelencia, o sea, dedicar todos los días en avanzar y cultivar. Es, si quieren que esto funcione en sus empresas, traten de buscar, de concentrarse en una o dos aplicaciones que sean realmente buenas. Uno puede tener, a veces tienen la tendencia, sobre todo en gerencia de proyectos, si vamos a probar esto con un proyecto que no sea, es decir, si no funciona bien, eso está bien, que sea un proyecto de bajo perfil, pero si nos concentramos solamente en proyectos de bajo perfil, podemos no tener suficiente, o sea, visibilidad. Entonces, yo les recomiendo mezclar. O sea, tomen, ok, comiencen con algo, digamos, que no sea muy relevante, a lo mejor muy riesgoso, pero sean un poco arriesgados también y traten de proponer algo en un proyecto visible, porque si funciona, ahí la atracción no la van a poder controlar. Excelente. Bueno, Sí. Ángela, te doy el paso para que guíes las preguntas de los presentes. Muchas gracias. Ha sido súper interesante. La verdad es que la cantidad de aplicaciones que podemos encontrar para la dirección de proyectos y para el resto de cosas es tremenda. Bueno, pues entre el público no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede, si quiere escribirla en el chat o simplemente hablar, decirlo directamente. Hola, Hola, buenas, Annelies. hola, un gusto saludarlos. Hola Marianela, hola José, hola Ángela, un gusto. Les hablo Hola. desde Panamá. Y bueno, mi pregunta va orientada a, bueno, decir que me llevo mucho conocimiento de lo que ha podido explicar José. Interesante el poder generar documentación de un código, ¿no? No lo había contemplado y creo que voy a estar curioseando por ahí con un proyecto que estoy llevando. ¿Podrías mencionarme alguna otra inteligencia artificial que has utilizado para algún proyecto para aportar valor al trabajo, ya sea el sustituto de un miembro por falta de un recurso, que también estoy teniendo un caso así, que faltan recursos, el cómo podría funcionar otra IA aparte del ChatGPT? No sé si puedes mencionarme otros ejemplos para tenerlo en consideración y curiosear también. Gracias. Gracias. Estuvimos evaluando varios modelos. Bueno, voy a mencionar acá productos comerciales, ¿no? Para la gestión de proyectos, en el caso de Kaplan particularmente, utilizamos, como mencioné, utilizamos Jira. Y Jira internamente tiene unos modelos que hacen varias cosas, ¿no? Una, en el caso de sustitución de miembros, lo que realmente no hemos podido o ni siquiera nos lo hemos planteado es que un modelo de IA pueda sustituir a un miembro del proyecto. Lo que estamos trabajando es en acelerar el onboarding, porque es decir, perdiste a alguien en el proyecto, no está disponible y entonces vas a incorporar a una persona nueva. El onboarding usualmente, suponte que sea 2 semanas, ¿cómo podemos reducirlo a 1 semana? Es decir, mitigar el impacto, ¿no? No sustituir personas, pero mitigar el impacto. Entonces acá hay varias cosas. Una es la generación de código de documentación que tú mencionaste. Y lo otro, en la empresa se manejan por proyecto, y es algo que yo recomiendo para los gerentes de proyectos, mantener, y yo sé que es una panacea, pero mantener bases de conocimiento de los proyectos, es decir, lecciones aprendidas, propósitos, organización, arquitectura. Es decir, piensen en el proceso de onboarding. Dice, ¿cuál es el checklist del onboarding, no? Este es el checklist. Ok, entonces debería yo tener documentación de este checklist, ¿no? De lugares donde pueden entrar. A veces es muy complicado porque se generan de manera distribuida, etc. Nosotros utilizamos Confluence, que es un producto asociado con Jira, y existen ya módulos internos de inteligencia artificial en Confluence que permiten generar preguntas y generar índices y generar rutas de aprendizaje. Es decir, quiero aprender sobre
sobre este sistema específico en la empresa. Ok, esta es tu ruta. O sea, ve primero esta página, ve esto, después de esta página, ve esto, después de esta página. Entonces, esa ruta es como tener, es lo más cercano a tener un mentor que va guiando un poco en onboarding. Entonces, yo diría que yo en este momento, bueno, me parece fantástico lo que mencionas, de poder eventualmente sustituir a un miembro del equipo, pero realísticamente, Nelly, yo me concentraría en un problema que me parece que está más cerca de poder ser resuelto, que es cómo reduzco el onboarding de un nuevo miembro cuando perdí a alguien. Es decir, cómo hago que esa persona que entre sea productivo más rápido. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pues Enrique Nava parece que también tiene una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Nos vemos aquí desde México, saludos. Oye, José, fíjate que tengo una pregunta interesante. En el caso de la inteligencia artificial y la administración de proyectos, se dice que puede ir a la megabase de datos, vamos a decirlo así, de los proyectos que ya existen, inclusive algunos modelos de éxito. ¿Se podría hacer que la inteligencia artificial genere el proyecto adecuado para que se pueda llevar en un proceso determinado a través de todo lo que existe en la Tierra, vamos a decirlo así? Y por otro lado, no sé, en el caso de la evaluación de un candidato a obtener una certificación, ¿podríamos obtener el modelo adecuado para que eso, a través de las preguntas que nos decías, encontrar el óptimo? Qué bueno que dices eso, porque voy a comenzar por la segunda pregunta. Hay otra aplicación, y me había olvidado de esto completamente. Hay una aplicación dentro de Kaplan, uno de los productos, que es para personas que están buscando empleo. Forma parte de los procesos está en la división de educación superior, ¿no? Y es un programa que prepara a las personas para entrevistas. Básicamente lo que hace el programa es tomar de múltiples bases de datos en donde de entrevista y interactúa con la persona como si fuera un entrevistador. Y lo que hace es que te prepara para una entrevista real, para tener más éxito en una entrevista real. Si tú tomas este modelo y lo inviertes, tienes la manera de evaluar un candidato. Es decir, tú puedes decir cosas como esta, y me pareció interesantísimo que lo hicieras y que después compartieras con nosotros el resultado. Pero se me ocurre algo como esto, que tú puedes decir, basado en este tipo de este conocimiento, quiero las preguntas para obtener una persona que tenga, entonces ahí vas a decir algunos de los soft skills, que sea empático, que sea dinámico, que sea... Probablemente te va a generar unas buenas preguntas iniciales, ¿no? Porque para la preparación en la entrevista nos ha funcionado muy, muy, muy bien. O sea, que eso, yo te invito a que lo pruebes y que después nos digas qué tal. Yo lo voy a probar, de hecho, me parece que es un área interesantísima. Y sobre los tipos de proyectos, sí lo estamos haciendo. Eso es algo que se hace, que las PMO lo hacen de manera regular. Es decir, cuando existe un proyecto, una de las primeras cosas que se hace es evaluar si existe en la historia un proyecto similar. O sea, si hay un proyecto similar. Esto es algo que es la práctica como regular. Y entonces se toma ese proyecto regular, recordamos que hicimos esto, lo traemos y tratamos de, usualmente muy mal, de utilizar el mismo plan, entonces modificamos el plan, pasamos el plan, un desastre, ¿no? Yo no lo he utilizado, pero pienso que es bastante prometedor si tratamos de no generar, es decir, más bien de centrarnos en los insights, como por ejemplo, es decir, cuáles fueron, vamos a analizar qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no funcionó. Entonces, basado en lo que funcionó, cuáles son las razones, los criterios, los atributos de calidad del proyecto en términos de estructura que hicieron que funcionara y cuáles fueron los que hicieron que no funcionara. Y basado en esos inputs, generar el nuevo proyecto. Yo creo que ese puede ser un camino mejor que tratar de forzar el modelo que tome los casos anteriores y nos clone
un proyecto anterior y porque es lo que hacemos como humanos, lo que hemos hecho, y no sé tu experiencia, pero usualmente fracasa. Es decir, vamos a tomar ese fue el proyecto ACME, toma el proyecto ACME, vamos a tratar de modificar. Qué desastre, ¿no? Porque nos olvidamos de que ese fue el plan de proyecto, pero en el medio hicimos una serie de cosas y cambiamos y esto no funcionó. Entonces lo que usualmente terminamos haciendo es generando, o sea, nos da como tranquilidad porque nos estamos apoyando en algo que ya hicimos en el pasado, pero no está pensado desde el punto de vista de éxito futuro, ¿verdad? Sí, sin duda tenemos ahí, como comentabas, la parte humana, que es lo que nos interesa ahora estudiar, Así ¿no? Porque es, lo demás está probado que sí funciona. Está interesante. Muchas exacto. gracias a todos por este evento. Gracias a ti. Bien, pues no sé si hay más preguntas, parece. Sí, en el chat tenemos una pregunta. Nos dicen muchas gracias por la sesión, ha estado genial, mucho valor. ¿Qué aplicación de inteligencia artificial ves que necesita el mercado de manejo de proyectos o creación de productos digitales que no la has visto hasta ahora? Sí. Yo no he visto hasta ahora algo, o sea, ¿cuál es el problema más serio que tenemos en la gerencia de proyectos? Personalmente, veo que el problema más serio es en lo que denominamos el intake, o sea, el proceso de intake, el proceso inicial, en que decimos, bueno, tengo los requerimientos, tengo lo que quiero, o sea, cómo basado en eso puedo crear mi proyecto. Un poco lo que mencionaba el compañero anterior, ¿no? Ahí hay ciertas, hay empresas que están ofreciendo ya ciertas ideas de, esta área se denomina Product Discovery, ¿no? El área de descubrimiento de proyectos, de productos. Es decir, de cómo es este producto. Porque al final el proyecto es una consecuencia del producto y por eso es que el intake es tan clave en esto. Es decir, tú primero tienes que entender el producto, es decir, qué es lo que se quiere construir para después generar el proyecto apropiado a ese producto. Entonces el problema se reduce a el descubrimiento del producto. Entonces, ahí hay cosas que, por ejemplo, no hacemos muy bien, que tienen que ver con buscar experiencias que ya están, estructurar de manera novedosa, adaptar a productos que ya tengo internamente. A veces generamos un producto y ese producto termina siendo algo incómodo dentro de la organización porque no se adapta a nada, no se puede integrar a nada de lo que tenemos, ¿no? Definitivamente, para responderte, necesitamos más inteligencia artificial en Product Discovery, sin duda. Gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta más y, bueno, parece que van surgiendo poco a poco, así que creo que tendremos que cortar en alguna porque parece que no van a acabar nunca. Entonces, nos pregunta Carlos Lorenzo, las mayores limitaciones a día de hoy de la inteligencia artificial sería, tal y como se ha dicho, la creatividad, la capacidad de improvisar, tal vez, toma de decisiones también, ¿alguna más? Dice que su conocimiento es muy básico, pero le parece realmente alucinante lo que hay. Así es, así es. Es decir, y por eso es que Marianela y yo cuando estábamos discutiendo esto, Marianela muy acertadamente colocó lo del nuevo humanismo al comienzo del título, porque al final es eso. Es decir, no hay sistema de inteligencia artificial basado en los modelos que conocemos y en los que hemos pensado que pueda superar, nos pueda superar precisamente en esos atributos de creatividad. Y la razón es, Carlos, es que ni siquiera nosotros lo entendemos. Es decir, a veces nos despertamos o soñamos algo de la mañana y se nos ocurre algo y si alguien nos pregunta, ¿cómo se te ocurrió eso? Tenemos que inventar una respuesta. Bueno, y esa respuesta es inventada, pero en el fondo no lo entendemos. Entonces, si no lo entendemos, no es posible modelarlo. Algo que tú no entiendes no puedes modelarlo.
Por eso es que quizás lo que mencionaba como ciencia ficción al comienzo era que la única posibilidad de que la inteligencia artificial se pueda acercar a esto es una inteligencia artificial que pueda reescribirse a sí misma, que es, es lo que nosotros hacemos. El problema es que nosotros nos reescribimos a nosotros mismos de manera fundamentalmente inconsciente. Fundamentalmente inconsciente. Es decir, cosas que salen al nivel consciente vienen de niveles internos que no sabemos. Nosotros lo que sí sabemos, y esto es un punto interesante, es cómo colocarnos en esas posiciones. Yo sé, por ejemplo, yo camino en la mañana, yo corro en ciertas mañanas y camino en otras mañanas. Y ese es un momento en el que yo sé que mi cuerpo está en una situación que es favorable para... Entonces, yo muchas veces cuando tengo situaciones al día de trabajo, las dejo, y yo sé que al día siguiente, cuando esté corriendo, las voy a traer nuevamente y va a pasar. Hay gente que le sucede en la ducha, a mi esposa le sucede cuando cocina. Es decir, te coloca en una circunstancia, en una situación, tu cuerpo de alguna manera, que las conexiones como que se dan y etcétera. Hay teorías que tienen que ver con la oxigenación, con las hormonas, con ciertos componentes químicos, pero no terminamos de entenderlo. Pero sucede, ¿verdad? Entonces, hasta que no lo entendamos, no lo vamos a poder modelar y efectivamente, tal como dices, va a ser un límite de la inteligencia artificial tal como la conocemos ahora. Bueno, fascinante, de verdad. La verdad es que después de todo lo que nos has estado contando, vamos, todas las preguntas que no nos han salido ya nos van a ir saliendo porque cuanto más sabes, más necesitas saber. Así es. Así es. Bueno, Ángela, de verdad, muchas gracias por el espacio. Seguramente vamos a seguir conectados porque como le dije a José, esto es simplemente el inicio. Yo he quedado completamente complacida con esta conversación. Muchísimas gracias, Marianela. Muchísimas gracias, José. La verdad es que ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Y la verdad es que sí, contamos con vosotros para próximos encuentros de este tipo o incluso presenciales, quién sabe, Incluso para seguir presencial. tratando de estos temas. Claro que Muy bien. sí. Ha sido un Muy placer. bien. Gracias, José. Pues gracias Muchas a gracias. todos.